Y hace unas semanas le hizo un encargo, hasta ahora secreto, a Margarita Robles, la ministra de Defensa. Cójanse fuerte. Le dijo a Margarita Robles que elaborara un plan de intervención del ejército español en Gaza. La pena es que ahora las persecuciones que tenemos o tienen los compañeros de la Guardia Civil o agencia tributaria con las narcolanchas es hasta que se acabe la gasolina. Al que se le acabe la gasolina antes es el que gana. Es decir, no podemos hacer nada porque no nos dan cobertura legal para poder hacer nada. El Partido Socialista es un partido necrófago, vive de los muertos. Cuando no los matan ellos, resulta que los aprovecha, pero necesita vivir en ese entorno. Todos sus momentos y toda su historia está jalonada de momentos muy dramáticos donde ha habido muchos muertos de por medio. En esta ocasión no iban a dejar pasar precisamente la oportunidad de aprovecharlos. Hay que tener jeta para intentar proteger al tipo que arruinó a España. Zapatero arruinó a España. Después vino Rajoy, que lo hizo muy mal, las cosas como son. Pero quien arruinó a España fue Zapatero. Quien congeló los sueldos de los funcionarios fue Zapatero. Quien recortó las pensiones de los pensionistas fue Zapatero. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. ¿Qué tal están? ¿Cómo les va la vida? Seguro que bien dentro de la gravedad, como la mayoría. Gracias por estar ahí, por mantener la trinchera bien firme y porque cada día somos más, acercándonos a los 300.000 suscriptores que espero me ayuden a llegar pronto. Todo eso mantiene la trinchera vigilante, que creo que es el deber de cualquier periodista, pero también de cualquier ciudadano. Sí estamos movilizados, sí, cada vez más. La población abre los ojos, sabe lo que hay y ha empezado a poner en duda todo lo que dice la clase política de todos los partidos. Y les aseguro que eso es bueno. Llevo escuchando toda esta semana que hoy termina una frase que a mí me duele mucho. Cada vez que dicen el grito de guerra en Valencia, en las inundaciones, que era solo el pueblo salva al pueblo porque el Estado nos dejó morir, ahora dicen que eso es populista. ¿Y lo otro qué es? Negligente, asesino, delincuente. Si es populista, viva el populismo, porque solo el pueblo salva al pueblo. Y estamos aquí para ofrecerles esa información que no le dan otros medios de comunicación. Y hoy tenemos otra exclusiva facilitada por fuentes cercanas al ejército español, a los que os agradezco muchísimo que a veces, aun a riesgo de vuestro trabajo y con un gobierno como este, que espía, vigila, amenaza y corrompe, nos mandéis información documentada de lo que aquí hablamos. Gracias a miembros del ejército y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay muchos ahí. Miren, Sánchez insiste en desviar la atención de lo que está ocurriendo, que es su final. El final político ya hace tiempo que empezó. Ahora empieza su final judicial. Sánchez está a un paso de que le imputen y se siente en el banquillo. O desde España o desde Estados Unidos por su relación con Maduro y posible financiación con el dinero del narcoestado de Venezuela de su vida pública, de su carrera, su partido o su internacional socialista. Él lo sabe y por lo tanto quiere desviar la atención sobre la corrupción que le rodea. Y hace unas semanas le hizo un encargo, hasta ahora secreto, a Margarita Robles, la ministra de Defensa. Cójanse fuerte. Le dijo a Margarita Robles que elaborara un plan de intervención del ejército español en Gaza. Lo que están oyendo, quiere enviar a la Franja de Gaza a personal militar del ejército español, también a personal diplomático y personal civil
incluso algún cargo político. ¿Cuál es el objetivo de desplazar parte del ejército español a la Franja de Gaza? Pues hacerse el líder internacional que observa y garantiza la tregua y la reconstrucción de la zona. No hay cosa que le guste más a Sánchez que simular lo que no es, que parecer un hombre de concordia cuando lo que hace es dividir, o de paz cuando lo que le va es la guerra. Para garantizar esta tregua, estarían preparando en la Franja de Gaza la intervención de miembros del ejército español. Está colaborando en ello el Mando de Operaciones en el Exterior, que es el centro de inteligencia del ejército, le llaman MOPS, esas son sus siglas, y también el EMAT, que es el Estado Mayor de la Defensa. Han puesto a un equipo de oficiales de alto rango y de generales que ya están trabajando en este despliegue. Y ahí viene la información que nos llega. Todo lo que les contamos es información exclusiva, pero lo que nos cuentan es que nadie está de acuerdo con ese plan. No están de acuerdo los altos mandos del ejército porque no hay dinero, no hay presupuesto para enviar unas tropas a Gaza y simular ser los cascos azules de la ONU, que es lo que pretende hacer Sánchez. Y textualmente nos dicen: no queremos hacer el ridículo. Y lo que es peor, hay dos formas para entrar en Gaza siendo un ejército. Una es de la mano de Israel, la otra de la mano de Hamás. Averigüen de la mano de quién vamos a entrar en Gaza. Sí, Israel no quiere ni oír hablar del ejército español, mucho menos de Pedro Sánchez, que les amenazó hasta con lanzar armas nucleares, recordarán ustedes, y están con un equipo del Mossad buscándole algunas de las trampas que tiene para hacerlas públicas en cuanto se prepare una campaña electoral y puedan acabar con su carrera política. Eso es lo que nos cuentan. Por lo tanto, si el ejército español se va en lo que llaman misión de paz a Gaza, lo hará de la mano del grupo terrorista Hamás. Y no quieren los altos mandos militares que eso suceda, lógicamente. Ir de la mano de Hamás como ejército de observación a Gaza es darle una patada a la OTAN, es volver a provocar a Israel y es enemistarse con Estados Unidos y con Donald Trump. Es que suban los aranceles de nuevo, es que nos perjudique a muchas empresas españolas. Pero eso a Sánchez, si a cambio consigue un par de fotos con chaleco antibalas por la zona, le tiene sin cuidado. Y algo más, no menor, me parece grave. ¿A qué no saben quién es el interlocutor entre el gobierno español y Hamás? No solo es el Ministerio de Exteriores, que también. Hay un partido que está actuando como nexo de conexión, de comunicación entre miembros líderes de la cúpula de Hamás y el gobierno español. Y ese partido es Bildu. Bildu está actuando como nexo de conexión entre unos y otros. Entre terroristas se entienden bien y Hamás y Bildu nunca dejaron de tener conexiones. Según nuestra información, es el nexo que ahora mismo utiliza el gobierno español para cerrar esta extraña visita del ejército español, esta observación sin sentido, este gasto absurdo de millones y esta patada de nuevo a la OTAN y a Israel, todo para que Sánchez crea ponerse una medalla más, a ver si el año que viene le dan el Nobel de la Paz o el otro.
Amigos, bienvenidos. Hay mucha información confidencial. Investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros. Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Atención confidenciales, el próximo 12 de diciembre te esperamos en la cena de gala de Navidad Confidencial, una noche única con todo el equipo, nuestros tertulianos y la presencia especial de los meconios. Disfruta de un menú espectacular, buen humor, confidencias y mucha elegancia. No seremos muchos, así que reserva ya tu plaza enviando tu correo a albertcastillon7@gmail.com. albertcastillon7@gmail.com. Una noche para celebrar, brindar y lucirnos. Cena de gala confidencial. Nos ponemos guapos. Señores, saben que lo hemos comentado muchas veces. España es muy permisiva con el narcotráfico que llega de Marruecos. Desde que está este gobierno se han cerrado unidades como Consur, se rebajan los medios de la Guardia Civil, de la policía en la zona. Es como si dejaran hacer o quisieran colaborar. Lo que tenemos en Marruecos es lo más parecido a un narcoestado en el que el propio rey Mohamed VI y su familia presuntamente han colaborado en él. Hay muchos testimonios que hemos podido escuchar aquí que hablan de ello. Y ha vuelto a suceder lo de Barbate. Igual que en Barbate hace un año murieron asesinados Miguel Ángel y David por los narcos, ahora el fallecido es un cabo llamado Pedro Silva, portugués, que ha vuelto a ser atacado por una narcolancha. La patrullera portuguesa estaba en el río Guadiana, entre Huelva y Portugal. La Guardia Civil vio que había una narcolancha a toda velocidad. La patrullera fue para allá y el pobre cabo portugués murió prácticamente en el acto tras ser arrasado a toda velocidad por estos salvajes. Hay 3 heridos más. Quien tiene la información y sobre todo necesitamos explicaciones de qué está ocurriendo en esa zona entre España y Portugal es Alfredo Perdiguero, portavoz de Juntos Pol GC, que luego me hablarás de esta asociación. Alfredo, bienvenido. Bien hallado, Albert. Gracias. Es complicado explicar lo que tú acabas de decir. Es decir, una vez más, un asesinato por la inconsciencia de los narcos que les da igual, no tienen sentido de la autoridad, no tienen sentido del miedo, no tienen, piensan que son impunes y de ahí, una vez más, un fallecido, un asesinado más. Pero esto ha cambiado. Antes, cuando llegabais, huían. Ahora se enfrentan hasta el punto de acelerar, de atacar. ¿Qué ha pasado aquí? Pues eso, se creen impunes. Albert, mira, la pena es que ahora las persecuciones que tenemos o tienes compañeros de la Guardia Civil o agencia tributaria con las narcolanchas es hasta que se acabe la gasolina. Al que se le acabe la gasolina antes es el que gana. Es decir, no podemos hacer nada porque no nos dan cobertura legal para poder hacer nada con estos inconscientes. Sabes que ellos tienen
motores fuera a borda, 3 motores fuera a borda, la lancha es de 20 metros, 15, 20 metros. O sea, eso es lo que tenemos con respecto a ellos. En este caso, los compañeros de la Guardia Civil detectan la narcolancha en el Guadiana, en Huelva, dirección Portugal, comunican a la policía portuguesa que la narcolancha va hacia sus dominios, sale la patrullera portuguesa a su búsqueda, la narcolancha arrolla a los portugueses, caen al agua y uno, como tú dices, como consecuencia de ello, uno muere y 3 están graves. Luego ellos le incendian más adelante para no quedar huellas y que no se haga lo que bate, luego buscarles y detenerles como hicimos en España unos días más tarde. Esa es la pena. O sea, la narcolancha la quemaron finalmente para destruir huellas. Oye, pero los portugueses, los compañeros, no iban con una Zodiac neumática como Miguel Ángel y David y se atrevieron con una patrullera. Claro, pero es que depende del tamaño de la patrullera, Albert. El problema es que no entendemos la patrullera como ves la nuestra de la Guardia Civil, que es una patrullera muy larga, muy grande, más grande que la narcolancha, sino que una patrullera un poco más reducida, con 4 ocupantes. Y ya digo, la narcolancha embistió a la patrullera, es decir, que si fuese un barco más grande, evidentemente nos atreverían, porque evidentemente no pasarían por encima de ellos, chocarían en todo caso, contra la patrullera y quedarían varados. Si recuerdas, en España, contra la patrullera grande de la Guardia Civil, sí que la embistieron y quedó la narcolancha, no llegó a pasar por encima, quedó encima de la narcolancha y murió un narcotraficante que luego dijo que se vengaría de ese hecho en sí. Es decir, para que veas la comparativa entre un barco grande y un barco pequeño cuando pasa lo que pasa. Oye, si algunos periodistas estamos comprobando cómo este gobierno actual en España deja hacer al narco como nunca, están cediendo espacios de seguridad, radares que no funcionan o que quitan, falta de presupuesto, están constantemente favoreciendo el tráfico de drogas en el estrecho o mirando a otro lado y de vez en cuando hacen una incautación para callar bocas, poco más. Para vosotros, esto debe ser tremendo y tenéis la misma sensación que yo, ¿no? Correcto, Albert, tú lo acabas de decir. Si es que estamos reclamando tanto Policía Nacional y Guardia Civil que vuelvan a Oconsur. Oconsur, como te ha dicho, la entradilla, es la unidad que más droga, dinero, detenidos y bienes ha incautado en el campo de Gibraltar. Sabiendo que el campo de Gibraltar, te diría, el 80% de la gente vive del narco. Es decir, viven uno por ser aguador, otro por ser descargador, otro por ser la guardería, otro por ser... Es decir, todo el mundo vive de narcotráfico en España. Pero es que en Marruecos, sabes que hay más de 1 millón de personas contratadas para fabricar o hacer hachís. Por tanto, ¿por qué no España vuelve a poner otra unidad como Consur, llámese Pepito Pérez de los Palotes o como quiera llamarse? Pero ponga una unidad para luchar contra ellos. Mira, hemos incautado ayer no sé cuántos 1.000 kilos de hachís. Incautamos antes de ayer, hace 2 días, en las aguas Canarias, no sé cuántos 1.000 kilos de cocaína. Si hacemos lo que hacemos, si luchamos como luchamos y nos dejan hacer nuestro trabajo, todo el mundo sabe que somos muy efectivos. ¿Por qué dichosos no nos ponen los medios oportunos para poder luchar? Recuerda la última vez que hablamos que de las 6 narcolanchas de la Guardia Civil, 5 estaban averiadas. Por tanto, así con esos medios, poco se puede hacer, Albert. Oconsur fue una unidad que puso en marcha Marlaska y el propio Marlaska la cerró. Y entre esos 2 periodos que ocurrió, que meses antes de que cerrara Oconsur, el software de Pegasus infectó el de Marruecos, supuestamente puesto por la inteligencia de Marruecos, infectó el móvil de Marlaska y de Sánchez, entre otros. ¿Tú crees que hay relación? Yo creo que algo tiene que haber para quitar Oconsur, porque Albert, yo siempre he dicho, ¿a quién beneficia la desaparición de Oconsur? A los narcotraficantes, principalmente, a Marruecos principalmente. ¿Qué hay para no perjudicar a Marruecos? No lo sé, pero como tú acabas de decir, evidentemente algo tiene que haber que no sabemos para que no volvamos a poner una unidad como es. Y no vale el utilizar que podía algún guardia civil
Eran 150 guardias civiles trabajando 24 horas al día, todos los días de la semana contra el narcotráfico, Albert. Y me quieren contar que se gastaban mucho en dietas cuando incautaron el triple de dinero, 100.000 veces más de droga, bienes físicos, materiales y demás, y aún así alguien justifica que es que se gastaban mucho en dietas. Mire, por favor, si queremos quitar el tráfico de drogas de nuestras calles, el tráfico de drogas de nuestros jóvenes, habrá que hacer lo que sea, pero desde luego aquí parece que no sé por qué, Albert, que digo, esa es una de las causas que todo el mundo pensamos, pero no tengo constatación física para decírtelo, pero que evidentemente algo hay para no volver a poner una unidad como Consur. Hay hasta quien me dice que el software se envió por eso. Es decir, que qué interés podía tener Marruecos en espiar a miembros del gobierno si es que lo hizo cuando Sánchez obedecía lo que decían, como todos los presidentes españoles, y el interés podía ser ese, que les dejaran hacer, acabar con Consur como objetivo. Pero por cierto... Un segundo, por favor. ¿Sabes que cuando se abrió la investigación de Consur, de Pegasus, el gobierno español no ha colaborado con la justicia para aclarar lo de Pegasus? Es decir, ¿por qué motivo nos dio una rueda de prensa el señor Bolaños a las 9 de la mañana, me va a quedar un sábado, si no mal no recuerdo, diciendo que habían infectado el teléfono del presidente del gobierno, de la ministra de Defensa y de algún ministro más, y no lo colabora después con la justicia para aclarar el hecho? Ahí lo dejo. Queda muy claro. Te presentaba como portavoz de Juntos Pol GC, que es una asociación que pide la equiparación en todos los sentidos de rango, de dignidad, de jubilación, de todo entre policía y guardia civil. Es de reciente aparición esta asociación, ¿no? Correcto, lo hemos hecho hace escasas semanas, lo hemos registrado, somos compañeros de Guardia Civil y Policía Nacional para pedir, fíjate tú qué cosas, la profesión de riesgo que no tenemos ni Policía Nacional ni Guardia Civil y que sí tienen los Mossos, la Archancha y las policías municipales y locales, Policía Nacional y Guardia Civil no, profesión de riesgo. Segundo, para pedir una jubilación digna. Y tercero, sobre todo, la equiparación salarial en la cual se contemplaba en el acuerdo que se firmó con Zoido, ministro de Interior del PP, que contempló 3 años de subida salarial, como sí tuvimos, y que contemplaba que el ministro de Interior siguiente, a partir de los 3 años, haría una auditoría, y que este ministro de Interior, señor Marlaska, con la primera auditoría no le vino bien y la quitó, con la segunda tampoco le vino bien y la quitó, no ha vuelto a hacer nada al respecto de equiparación y estamos como estamos. Pues como tú has dicho, agradecerte primero que te preocupes de los problemas que tenemos en Policía y Guardia Civil, y después que todo el mundo sepa eso, que Juntos Pol GC buscan esas 3 cosas fundamentales para que Policía y Guardia Civil seamos reconocidos como policía de primera que somos. Ahí están nuestros resultados, y que alguien nos contemple, sea este gobierno el que venga o el que venga, nos contemple como lo que realmente somos, una policía efectiva, una policía del pueblo y para el pueblo. Ojalá. Alfredo Perdiguero, larga vida Juntos Pol GC y un abrazo. Muchas gracias. Tú que lo veas. Muchas gracias, Albert. Un abrazo muy fuerte. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Radioteléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi. Radioteléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro. Amigos, hay mucha información confidencial, pero hemos de analizar el entorno, la actualidad. A menudo la prensa mentimos un poco o exageramos la nota. Durante toda la semana se dijo Sánchez el jueves ha de ir a la comisión del Senado y no puede mentir porque cometería un delito. Bueno, pues estuvo 5 horas en las que no dijo ni una verdad. Y dudo mucho que sea condenado por ello. Empezó criticando a la comisión. El Senado es un órgano elegido, ¿verdad?, por ustedes. Bueno, pues dijo que era un circo.
Bueno, yo creo que esto es un circo más que una comisión. Bueno, esa es su opinión. Si ese es el respeto que usted le tiene a una institución... Eso fue solo para empezar. Y luego absurdas mentiras como decir que él no conocía al Dama cuando le mostraba el senador Alejo Miranda la foto de él con Aldama. Hay más de una. Señor Sánchez, ¿conocía usted a Víctor de Aldama? En absoluto. ¿Cuándo se conocieron? Si le he dicho que en absoluto. ¿Cuándo se vieron por primera vez? Está aquí, creo que este es usted y el otro es Víctor de Aldama, ¿sí o no? Sobre fechas. Sí, está muy bien que lo sí, publique. Mire, sobre fechas. ¿Va a cambiar de opinión? ¿Le conoce o no le conoce? Mire, aquí lo tiene. ¿Le conoce sí o no? Pero si estoy diciendo ¿sí o no? que no, señorita. Es muy fácil, señor Sánchez. Mire, yo sé que a usted le cuesta decir la verdad, pero dígala por primera vez. No es tan difícil. ¿Le conoce o no le conoce? Fíjese qué fácil. Pero si estoy diciendo enseñando no, la chuleta. Señoría, yo no conozco ni he tenido relación con el señor. ¿Han estado nunca reunidos? No he estado en absoluto reunido con ¿Nunca se han reunido en Ferraz? ¿Nunca han coincidido en Ferraz? Mire, señoría, Miren, Víctor de Aldama no solo iba a las fiestas de Ferraz cuando había elecciones para observar los resultados, no, sino que, según la información de Víctor de Aldama, su entorno le acompañaba a Sánchez en sus salidas privadas desde Moncloa utilizando el coche de Aldama, que es blindado. El que le pegaron un tiro en la ventana del copiloto, ese coche. Y supuestamente Sánchez se iba a encuentros, ¿cómo os lo digo? Encuentros privados, con vaya usted a saber quién, que lo sé, pero no, yo creo que la parte de la vida privada es una frontera que no hemos de cruzar, excepto que afecte al país, a la política y al desarrollo de nuestro país, en cuyo caso Aldama espero que hable, porque mucho tirar la piedra pero esconder la mano. Estamos esperando que Aldama reaccione a esta provocación. No sé quién es, no le conozco de nada. A ver, querido Carlos Marcos, como analista político, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. ¿Cómo crees que estoy? Enfadado, cabreado. Hombre, es que lo que nos comimos ayer es para estar cabreado. Ya. Estar muy cabreado, ¿no? Sí, oye, yo le vi fuerte, ¿eh? Es decir, tiene la cara tan dura que aguanta 5 horas y con la sonrisa en la boca. Hay pocos políticos que aguanten eso. No es que tenga la cara muy dura, no. Es que es un señor que no tiene ni principios, ¿verdad? Ni conciencia tampoco. Y es muy difícil debatir con alguien que no tiene ni principios ni conciencia. Este hombre, este chulo que se presentó ayer en el Senado con una actitud absolutamente despreciativa y chulesca, yo creo que entró a un juego que el Partido Popular planteó mal. ¿Cuál era el objetivo del Partido Popular en esta comisión? ¿Cómo preparó el Partido Popular? ¿Qué expectativas generó el Partido Popular sobre esta gran presencia de Sánchez en el Senado? Bueno, pues se desvanecieron todas. Es verdad que dejó algunos datos que nos sirven para reflexionar. Yo le llamaría a la comisión de ayer la operación Butater. Calienta pero no quema. El señor Sánchez salió ileso de su comparecencia en el Senado porque se lo pasó por el arco del triunfo. Es un desgraciado, porque tiene una familia muy desorganizada, fíjate. No sabe dónde vive su hermano, no sabe a qué se dedicaba su suegro. Por no saber, no sabe ni dónde tiene el despacho el gerente del Partido Socialista en la calle Ferraz. No sabe nada. Pero dio un dato que me indignó especialmente, y es que con mis impuestos y con los de todos nuestros seguidores, pagamos el 75% del presupuesto del Partido Socialista Obrero Español. Así lo dijo Sánchez ayer. El 75% de los ingresos del Partido Socialista son subvenciones públicas. Me imagino que del resto de partidos igual. Y de los sindicatos igual. Con lo cual yo ya tenía algún motivo para estar cabreado. Pero es verdad que Sánchez tildó la comisión de circo. Y yo creo que en eso dijo verdad.
porque había un payaso en la comisión ayer en el Senado, que no tenía gracia, lamentablemente, pero que fue capaz de conducir este debate por donde le dio la gana. El Partido Popular no midió bien que en estas comisiones no solo participa el Partido Popular, por cierto, con un interrogador que yo no hubiera elegido. Aquí no hacía falta un hooligan, hacía falta una persona con solvencia, con seriedad, que fuera concreto en sus preguntas y que no permitiera los circunloquios que Sánchez se permitió. Y esto no sucedió. ¿Quién fue el ganador ayer de la comisión de investigación del Senado? A mi juicio, Vox. Porque la gente está harta de este toma y daca del PSOE y del PP, que se igualan en el terreno de juego. Se hacen iguales. Es como si se miraran al espejo y vieran al otro. No vale absolutamente para nada. Pero un senador canario que intervino ayer, creo que de Coalición Canaria, no recuerdo el nombre, dijo algo que fue muy importante, a mi juicio muy sustancial. Cuando le preguntó por qué había echado a Ábalos del gobierno, Sánchez dijo que había extirpado la corrupción del gobierno. ¿Cómo? Usted echó al señor Ábalos porque sabía que era corrupto. Extirpó la corrupción del gobierno expulsando a Ábalos. Y a continuación lo mete usted en una lista electoral para callar la boca de Ábalos. Hay datos que son significativos. Sí, Mira, sí. El senador del que hablas es Pedro Sanginés y le faltó la contrapregunta completamente a lo que dices. Hay otra escena que quiero que analicen y tengo un segundo invitado para ello. Para empezar, medios de comunicación como este, como El Debate, como The Objective, hay muchos, El Confidencial, se han partido el lomo para investigar la corrupción de Sánchez. Bien, pues cuando le mencionan a The Objective, hay una risa general y se cachondean del medio. Escuchen. ¿Le advirtió alguna vez el gerente de los gastos excesivos que estaba teniendo el señor Ábalos? Le leo literal. Señoría. José se está pasando con los gastos. ¿Eso de dónde? ¿De qué? ¿Eso ¿De qué medio? Se lo digo ahora mismo. The Objective, 23 de octubre del 25. Mariano Moreno acudió a Moncloa para alertar a Pedro Sánchez de los Se gastos ríen excesivos. y luego ¿Es verdad dice o no? que es un tabloide, etcétera. El único momento quizá en el que no supo qué responder, y creo yo el subconsciente actuó en su contra, es cuando le mencionan las saunas de don Sabiniano. Y la pregunta es si las saunas de su suegro le patrocinaron a él su campaña, su viaje en Peugeot o al Partido Socialista. Escuchen. Señor Sánchez, ¿desmiente usted tajantemente que San Bernardo 36, las saunas de su suegro, financiaran su campaña de las primarias o hayan financiado alguna vez al PSOE? ¿Sí o no? Yo he sido claro en esta cuestión. El que, en fin, mi suegro, que paz descanse, pudiera o no donar como particular, eso ya no tengo información sobre ello, señoría. Y Se está diciendo que igual su suegro donó como un particular, es como decir, pues claro que financiaron. Y nos va a hacer creer que él no lo sabía, que el suegro deja millones y... A ver, Julio Bronchal, perito psicólogo, ¿qué tal, amigo? Me hubiese gustado verte ayer ahí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Para hacer un peritaje de cuál es el estado del presidente, la verdad. Esa sonrisa permanente es imposible que sea natural. Bueno, la sonrisa en esta ocasión es una pantalla para esconder un determinado estado de ánimo, ¿no? Es una manera, en realidad es una confesión de la situación en la que él se encuentra, es una salida, un escape, y a nivel popular se sabe aquello de la risa nerviosa. Esta es la risa nerviosa de esa expresión que parece feliz que se nos ocurrió un día en este programa, de que Pedro Sánchez es un yonki de la mentira. Pero aún así, con todo, hay ocasiones en las que, en determinados contextos, no puede contenerse, ¿no? Y entonces tiene que enmascarar el nerviosismo con esta risa que Abascal también calificó muy bien como la risa del Joker. Pero ahí es donde se denuncia a sí mismo, de la misma manera que cuando entona de manera meliflua la voz y la pausa, ¿no? Ahí está mintiendo, cuando de repente está hablando y dice, bueno, a ver, cuando engola la voz, son elementos. Lo que pasa es que, así como en una persona normal, Albert y Carlos,
Entonces hay que encontrar una discontinuidad para saber cuándo miente o cuándo no. Con este hombre nos encontramos frente al problema de que como miente siempre, no hace falta ni siquiera hacer ese esfuerzo. Es difícil, ¿no? ¿Por qué se ríen de lo que ellos llaman pseudomedios, Carlos, cuando son lo que levanta las alfombras, lo que ha demostrado la UCO que es cierto, que llevamos 4 años, 5 investigando? Bueno, porque ellos establecen un relato y dentro de ese relato hay una serie de medios que no les convienen y los quieren humillar de alguna manera para desprestigiarlos. Tienen poca memoria porque creo recordar que Washington Post tenía una tirada de no más de 25.000 ejemplares cuando le costó la cabeza al propio Richard Nixon en Estados Unidos. Quiero decir que la medida, el tamaño de un medio no lo hace menos poderoso. Lo que hace poderoso a un medio es la calidad de su información. Y en este caso, muchos medios digitales fundamentalmente están sacando informaciones que ponen entre la espada y la pared a Sánchez y a su política. Pero la fuerza del relato, y en eso hay que reconocer que los socialistas son unos maestros, tienen un aparato brutal de comunicación. No solo ellos, sino los tentáculos mediáticos que los acompañan permanentemente han instalado el relato de que hay gente que se lo cree, No, ese es un pseudomedio con un acto despreciativo brutal, cuando en realidad la mayor parte de las informaciones que han puesto en solfa al gobierno de Sánchez provienen de esos medios. Precisamente por eso Sánchez y todo su equipo, todo el coro que le acompaña, los desprestigia para restarles credibilidad. Pero la información está ahí. Y muchas de esas publicaciones se ven después confirmadas en los informes de la propia UCO. Claro. Por cierto, hoy debemos de estar conociendo ya el contenido del último informe de la UCO, que espero que sea sustancial. Julio. Sí, nada, quería comentar al hilo que tú estás diciendo que esto es una extensión de la reflexión anterior. Esta risa colectiva de toda la CLEC responde exactamente al mismo fenómeno anterior que analizamos a nivel individual. Es una reacción defensiva, porque este es un medio que ha denunciado y además ha metido el dedo en la llaga en muchas ocasiones. Es una extensión de lo que sería la falacia ad hominem, es decir, yo no refuto el argumento, sencillamente lo refuto de manera absolutamente falaz por parte de quien viene, no pierdo el tiempo discutiendo, diciendo que sí o que no, sencillamente como viene de esta fuente que yo desacredito, el argumento es falso. Pero fíjate, había una frase que recuerdo ahora de Gandhi que decía: primero te ignoran, después se ríen de ti, más tarde te atacan y finalmente vences. O sea que estamos en la fase de reírse, ¿no? Pronto, bueno, también es verdad que la combinan con el ataque, pero al final la verdad acaba emergiendo. En resumen, falacia ad hominem y nerviosismo generalizado en la bancada de los cómplices del felón. Sí, pero no va a cambiar nada. Lo digo porque había mucha expectativa con esto y más allá de un espectáculo de toma y daca, de una pelea sin reglas, no fue nada más, Carlos. Yo esperaba alguna frase que le pillara en una evidente mentira y habría que analizar cada palabra para poder hacerlo y el trabajo sería arduo para muy poco efecto. ¿Se queda en nada todo, las 5 horas, Carlos? Para mí sí, Albert. Para mí salió ileso, ha dejado unas pocas plumas, pero muy pocas. Su parroquia está encantada con lo que dijo, no hay más que escucharlo, que después, al acabar la comisión, sus compañeros de partido sacaban pecho del gran presidente que tenían, de la seguridad que transmitía, en fin. Pero yo subrayaría 2 cosillas que no quiero que pasen desapercibidas. Una, el baño y masaje que le dio Eta Bildu, el senador de Eta Bildu, ayer, es de vergüenza. Es decir, si a mí un proetarra me hace los halagos y las alabanzas que le hizo ayer el senador de Bildu a Sánchez, me pondría colorado, porque es poco menos que dejar claro, constatar que Sánchez está identificado con los etarras que participan actualmente en Bildu. Y eso para un presidente de gobierno de un Estado que sufrió tan cruelmente los efectos del terrorismo que estos señores protagonizaban, eso tendría que ser una vergüenza. Y el intento de blanqueo de Zapatero, que sin pintar nada en esta comisión
fue mencionado por Sánchez en 4 ocasiones para decir que el gobierno de Zapatero y el suyo fueron los más limpios de toda la democracia. Hay que tener jeta para intentar proteger al tipo que arruinó a España. Zapatero arruinó a España. Después vino Rajoy, que lo hizo muy mal, las cosas como son. Pero quien arruinó a España fue Zapatero. Quien congeló los sueldos de los funcionarios fue Zapatero. Quien recortó las pensiones de los pensionistas fue Zapatero. Este tipo que estaba en el ostracismo y que ha sido rescatado por Sánchez, ya tenía que estar desesperado Sánchez para rescatar a Zapatero. Es curioso, porque este tipo, al que le aplaudieron los senadores socialistas, también el de Bildu, ayer en el Congreso, era un pordiosero y ahora es millonario. Y me imagino la cara de la gente que está siendo investigada por Hacienda preguntándose por qué no se analiza el crecimiento económico de un tipo que llegó con las manos en los bolsillos y actualmente atesora una fortuna. Esto es una vergüenza, pero esto ha pasado ayer. El relato del PSOE se impone y me imagino, hoy hemos visto los tabloides, que hay tabloides por ahí sueltos, alabando la presencia de Sánchez y ridiculizando una comisión que efectivamente no aportó nada, absolutamente nada, al debate profundo que España tiene que tener sobre la corrupción que rodea al gobierno de Sánchez, a la familia de Sánchez, a sus parientes y a sus amigos. Lo de Zapatero yo lo interpreto como que Zapatero le han quitado la visa, no puede viajar a Estados Unidos, está bajo investigación de la CIA y de la DEA. Zapatero le detengan o no, declare o no ante un juez en Estados Unidos, aquí olvídense, está marcado de por vida como amigo del narco. A partir de ahí está ayudando a quien le ayudó a él a financiar sus aventuras. Julio, ¿cómo lo ves? Bueno, Zapatero es un personaje que detrás de esa máscara de bondad, ¿no? Muchas ocasiones propiciada por no se sabe si el consumo o el abuso de ciertas sustancias, porque ha tenido momentos gloriosos cuando se pone a hablar de filosofía, de las nubes y ese tipo de cosas. Es un personaje siniestro, ¿no? Y se mueve en las sombras. ¿Y qué vamos a decir de este personaje, no? Al final forma parte de esa organización criminal que ha penetrado en lo que son las altas instancias del poder y tiene sus fidelidades. En estos momentos, pues Sánchez se muestra solidario, intenta de alguna manera ponderar en positivo todo lo que fue ese periodo y crean un mito en la línea de lo que dice Carlos del relato socialista. Aunque yo no estoy tan de acuerdo con Carlos, me lo vas a permitir, de que salgan completamente inmunes. Al final, no, el pueblo en general, hay sectores y hablar del pueblo es una generalización excesivamente simplificadora, pero sí que hay sectores que van poco a poco tomando conciencia y este gobierno se va desgastando. La comparecencia de ayer de Pedro Sánchez yo no creo que saliera tan indemne ni que se dejara tan pocas plumas en la gallera, que hubiera podido ser a lo mejor más inteligente ese interrogatorio. Yo creo que hubo momentos muy interesantes por parte de la senadora de Unión del Pueblo Navarro, que lo hizo muy bien, lo comprometió, se le notó esquivo, se le notó nervioso, se le mostró algo para mí muy importante. Y es algo que no se transmite únicamente por los contenidos, sino también por la parte no verbal. Se le vio inseguro, se le vio poco decidido en muchas ocasiones. Se intentaba impostar, pero al final se le notaba la evasiva, esa actitud tremolosa en muchas ocasiones, y esto lo va desgastando, es poco a poco, es una labor que hay que seguir haciendo, erosionándolo. Él lo muestra a nivel físico, pero también a nivel psicológico. Y yo creo que todos estos envites al final van deteriorando esa imagen que él tiene, que ya, por cierto, a nivel general y a nivel popular, ha llegado a ser está bastante deteriorada. Es una persona que no puede salir a la calle si no previamente limpia el campo. Tiene que alejar al pueblo en cualquier acto y manifestación. Lo del funeral de Estado fue un ejemplo de manipulación y de terror institucional a que la gente pudiera hablar. Pues lo organizaron, todo el atrecho estuvo organizado para proteger precisamente de las iras populares al felón. Yo creo que todo esto, cuanto más se expone, más se desgasta. Así que mi valoración no es tan negativa como la de Carlos. Yo entiendo que seguramente si hubiéramos tenido a Carlos Marcos en el Senado lo habría destruido. Pero bueno, en fin, no todos pueden ser
capitanes generales, ¿eh? Ese es el problema. Pero Julio, yo te hago una pregunta, ¿eh? Y no discrepo contigo, porque en el fondo quiero estar de acuerdo contigo. Me cuesta trabajo por las evidencias, por lo que yo vi ayer. Pero te hago una pregunta. ¿A ti te sorprendió algo? Tú que eres un tipo inteligente, capacitado, que eres un tío cultivado. ¿Te sorprendió la actuación de Pedro Sánchez ayer en el Senado? ¿Te llamó la atención por algo especial o cabía esperar su actuación? Bueno, yo aparte he sido jugador de ajedrez, ¿eh? Y además un nivel de club, de competición. Entonces, pues no me hagas un enroque. No me enroco, no, en absoluto. Es más, me gustan las aperturas abiertas. Mira, a mí no me sorprendió, porque como decimos los jugadores de ajedrez, las negras también juegan, es decir, tienen su derecho. Así que el que todos los tabloides progubernamentales lo ponderen y digan que estamos delante de la encarnación de Cicerón y cosas parecidas y tonterías al estilo, a mí no me sorprende. No me sorprende que mienta, no me sorprende que traicione incluso a los suyos, que niegue como en su momento haría Pedro con Jesús. Bueno, no, por Dios, es una blasfemia decir esto, pero negó al Dama, que es amigo e íntimo, ¿no? Es decir, estas cosas a mí no me sorprenden de él. Solamente una cosa que me llamó la atención, y es que lo vi, e insisto, lo vi analizando su comportamiento, su retórica, su planteamiento, digamos, proxémico y no verbal. Yo lo vi inseguro. Es una de las pocas veces que lo he visto inseguro. Y por lo tanto, eso a mí personalmente me satisface. Solamente me sorprendió eso, Carlos. Por lo demás, esperaba perfectamente que intentara zafarse como podía, pero hubo actuaciones de los senadores que lo pusieron en un brete, y ahí es donde empezó a mostrarse, porque además la soberbia que le posee, al final, de alguna manera, exuda por algún lado. Y hay un momento en que hasta se enfrenta al presidente e insulta a la Cámara de la Soberanía Popular diciendo que aquello es un circo. Es decir, sale de verdad el verdadero Pedro Sánchez. Y eso es lo que es interesante, ¿no? Eso es lo que es interesante. Pero Julio, mira una cosa, y esto no es una opinión de Carlos Marcos, ¿eh? Esto es que alguien que tiene criterio y a quien yo respeto me lo comenta. La imagen que quiso dar del Senado, depauperada, humillando a la institución, no es casual. Os recuerdo que el homenaje que le van a hacer a Lambán los antiguos socialistas se va a hacer en el Senado, porque en el propio Congreso los socialistas evitaron que se pudiera homenajear al que fue presidente de Aragón. Y como está muy cabreado Sánchez por ese homenaje, en el que él no va a participar, pero sí Felipe González, sí Alfonso Guerra, sí Cándido Méndez, en fin, sí muchos antiguos, gente de izquierda del mundo socialista, ese homenaje se va a tener que hacer en el Senado. El intento de Pedro Sánchez es humillar, es convertir en un circo el lugar en donde se va a homenajear a ese insigne socialista. No es una casualidad, ni tan siquiera es por la comisión de investigación, es por el tremendo cabreo que tiene de ver cómo se va a celebrar este homenaje a un hombre al que él despreció en vida. Incluso cuando estaba agonizando, seguían despreciándolo e insultándolo, que es lo que hicieron con Lambán. Os recuerdo que los socialistas no aplaudieron una proposición del Grupo Popular para homenajear al propio Lambán, al compañero. Sí. Les daba igual. Esta pobre Lambán. Pero, Carlos, disculpa, a ver, volvemos a lo anterior. No me sorprende en absoluto. A ver, él es un personaje que en la comparecencia que hizo en junio lo dijo con una absoluta claridad. Dice, es una irresponsabilidad convocar elecciones porque las voy a perder. Es decir, es un reconocimiento implícito de que gobierna contra la mayoría social de este país. O sea, y el Parlamento le molesta. Y él realmente lo que pretende es gobernar sin Parlamento, sin instituciones. Todo eso le sobra. Pero si es que en cuanto le das la menor ocasión, se muestra en su natural, en quién es. Pero si es que hasta hablando de la hora, de la tontería con la que intentaron distraernos del cambio de hora, etcétera, etcétera, ¿recordaréis cómo lo planteó? Os lo recuerdo yo. Llegó a decir, bueno, esto viene sucediendo, y dice, yo personalmente no le veo ningún sentido. Es decir, yo. O sea, es continuamente una autorreferencia del narcisista patológico. Entonces, todo lo que no sea yo, es un hombre que en eso sí que es verdad, cuando solamente dijo descontextualizada una verdad. En aquella famosa carta cuando dijo, soy un hombre profundamente enamorado, le faltó añadir, de mí mismo. O sea, yo sí que estoy enamorado, pero de mí. O sea, que a partir de ahí estoy completamente de acuerdo contigo. No olvidéis con quién preparó la comparecencia de ayer. Lo hizo con Bolaños, que estuvo en su despacho horas,
lo hizo con Rafael Simancas, que es el que cambió la cerradura del despacho de Tomás Gómez por orden de Sánchez, y la preparó con Iván García Justos, un alto cargo de Moncloa, fue concejal de Móstoles y tuvo que dimitir por llamar desde su teléfono del ayuntamiento a líneas eróticas, y le rescató Sánchez para Moncloa. Este es su equipo A cuando pasan estas cosas, no digo más. Bueno, habéis hablado del funeral de Estado, yo creo que aún no se ha dicho todo y tenéis toda la razón. Aquí vamos descubriendo la verdad de ese ridículo funeral sin motivos religiosos. Primero, felicitar a Yolanda, con la que hemos whatsappeado, espero que esté por aquí cuando ella esté más tranquila. Yoli, que es como la llaman, es víctima de la Dana, murió su hermano, su sobrino, su cuñado, y fue la única que cogió, se levantó, a pesar de que intentaron que no fuera al funeral, y se puso a gritar esto. Ni el rey da la cara, ni el presidente del gobierno, ni el presidente de la Generalitat. A esta mujer no la invitaron, siendo víctima, como sabían lo que iba a hacer o que era capaz, no la invitaron hasta las 4:30 de la tarde a estar en el homenaje. La pusieron al fondo del todo y hasta le pusieron seguridad o escoltas o vigilantes, 6 personas que si iba al baño la acompañaban, o sea, una cosa de locos. ¿Por qué? Porque ese funeral estaba blindado. Sánchez no solo cogió a 250 antidisturbios, sino que escogió a 6 asociaciones cercanas al PSOE para que fueran las que estuvieran en primera fila. Y a estos no les querían invitar, y si llegaron fue de puro milagro. Hay una mujer que para mí, hay varios mensajes de oyentes que lo reflejan. Para mí, Virginia Ortiz hizo el mejor de los discursos. La izquierda creen que hablaba contra Mazón. No. Virginia Ortiz empezó recordando a David Lafoz, ¿os acordáis? El agricultor que se quitó la vida. Escuchen este par de minutos de esta mujer. Hablar de ellos, ejemplo de autosacrificio y solidaridad, es hablar también de David Lafoz Jimeno, joven que además de luchar por su sector, acudió junto a otros tractoristas para ayudar frente al desastre. Ese joven ya no está entre nosotros. Abandonó este mundo tras luchar por él, por no conformarse a vivir bajo las injusticias. Le menciono para recordaros por qué somos fuertes, que no estamos solos y que hoy más que nunca tenemos que estar unidos. En España, nuestro vecino no es el enemigo. La mayoría de nosotros solo queremos vivir en paz, pero esta paz solo es posible en sociedades que disponen de libertad, de igualdad, dignidad y seguridad. Las inundaciones son en España el fenómeno natural que más muertes provoca, pero no fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber, a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes. Está claro que estaba acusando a todos los que no actuaron. El rey, Sánchez, Mazón, Teresa Rivera, Margarita Robles, la lista es muy larga. Hay muchos que no lo han querido entender, Julio. Le faltó decir a Virginia, solo el pueblo salva al pueblo, pero ahora dicen que eso es populista. Dicen que si dices eso, te has convertido en un personaje populista y te manchan. Lo he oído hasta en la COPE, esto que digo. ¿Tú lo entiendes? Bueno, yo entiendo que ante una situación tan grave como la que hemos vivido toda España y en la persona, en lo que es la figura de los valencianos, la izquierda, por muchos motivos, intenta imponer un relato, una narrativa determinada. Y para eso
vamos a ver, ha sido fuego a discreción de todos sus medios generalistas, de todos sus voceros, propagandistas, activistas, tertulianos, bien pagados, etcétera, para al final, a través de un reduccionismo, centrarlo todo en la figura de Mazón, ¿verdad? Pero si me permite solamente un minuto, intento desarrollar una serie de ideas que son fundamentales. Se dice que hay que diferenciar cada hecho, cada circunstancia y analizarlo en su desarrollo. Aquí hay una causa principal, ¿no? Que no son las lluvias que aquí en la Comunidad Valenciana tenemos noticia de ellas por lo menos desde el siglo XIII. Hay crónicas que hablan exactamente en esa misma zona de inundaciones desastrosas, pero en aquel tiempo la población era menor y tampoco acampábamos ni se construían los barrancos ni en sitios donde, y aún así había catástrofes. El problema no fue el problema de la lluvia, ¿no? De la dana, etcétera, del desastre climático que la izquierda pretende hacernos creer que son cosas que suceden, ¿no? Como consecuencia del cambio climático, de tipo antropogénico, la culpa al final es de todos, una especie de castigo divino por ser consumistas, etcétera. No. Aquí el problema es que sabiendo que estas cosas suceden, se tenía que haber previsto y previo a la catástrofe había una serie de obras que estaban ya aprobadas y en fase de ejecución y que fueron colapsadas por el gobierno de Zapatero en el año de 2004. Eran unas obras de canalización hidráulica del Barranco del Pollo, una presa en Cheste, que hubieran paliado de alguna manera semejante catástrofe. Ahí tenemos una de las principales causas, es decir, el antes. Esto tampoco lo retomó Rajoy y, por supuesto, ni Teresa Rivera ni Sánchez. Es decir, ahí tenemos una primera causa estructural. Después tenemos el día de la catástrofe. Tenemos ahí dos entidades fundamentales, que son la AMT, que dio mensajes contradictorios y dijo a una hora determinada, sobre las 12:30 o la 1 de la mañana, que la borrasca, sin hablar de su entidad ni de su importancia, se trasladaba hacia Cuenca y que la alarma pasaba de roja a naranja. Eso, evidentemente, es un factor que desorganiza todo el sistema de protección. Y además tenemos la CHJ, la Confederación Hidrográfica del Júcar. Conviene recordar que tanto la AMT como la Confederación Hidrográfica del Júcar pertenecen y son dirigidas y son responsabilidad del gobierno central, ¿de acuerdo? Y la CHJ no informó de la catástrofe y las avenidas tremendas, 4 veces el caudal del Ebro que discurría por allí, a las autoridades de la Generalitat Valenciana. Ahí están las principales responsabilidades. Había un señor que era el señor Polo, puesto allí únicamente por el mérito de ser socialista, que el día de los hechos actuó de forma absolutamente negligente y desapareció después de la catástrofe durante casi un mes. Se escondió, o lo escondieron, no lo sabemos. Ahí tenemos elementos fundamentales. Al final la izquierda, ¿qué es lo que ha hecho? Intentar focalizarlo y reducirlo todo al tema de Mazón. Pero el hecho de que Mazón estuviera comiendo o ayunando o lo que fuera, para empezar es irrelevante, no hubiera cambiado absolutamente nada. Es ridículo, pero ese ha sido el discurso. Y luego, como Mazón tiene un problema, no solamente cara a la izquierda, sino dentro de su propio grupo, porque hay otros sectores dentro del PP que quieren aprovechar su debilidad, pues bueno, ha sido el pararrayos de todas las iras. Ese es un problema. Pero ahora viene la parte, entiendo yo, más terrible de todas. Es que una vez sucedida la catástrofe, primero por la falta de prevención y después por negligencia, incompetencia, descoordinación, disculpad a Luqui que está indignado como yo. Lógico. Bueno, después de todo esto, ¿qué es lo que llega? Llega el post, el día siguiente que Postiguillo, el autor literario tan conocido valenciano, describe perfectamente y que seguramente tú habrás puesto algún cortesino, ¿no? El desamparo, la soledad, el no saber qué ha pasado y que a nadie viene a ayudarnos, ¿no? Aquí entramos ya dentro de lo que sería una incuria, una falta de socorro, de denegación de auxilio que desde mi punto de vista cumple los criterios estrictos de un crimen de lesa humanidad, porque cumple los criterios que el tipo precisa según la Corte Penal Internacional y por ahí tendríamos que entrar. Primero, que afecta a una población civil de una forma generalizada. Y después que ha sido sistemático y deliberado. Se negó la ayuda a los valencianos de una forma deliberada. No, se está diciendo por ahí, gente poco informada, que no lo vivió, que se aplazó la ayuda durante 3 días. No es verdad. Se aplazó al menos durante 5 días y después se hizo un simulacro de ayuda. Y empezaron a llegar las primeras unidades militares que eran imprescindibles
desde el primer día a partir del quinto día. Y se paseaban como pollos sin cabeza los soldados, sin ni orden ni concierto, en unidades muy reducidas. Pero de camino, no tenemos que olvidar cómo Marlaska negó la ayuda que recibía de Alemania, de rescatistas alemanes, de rescatistas salvadoreños, de los propios de franceses. Todo esto no había que ayudar a los valencianos. ¿Cómo salió la infame Margarita Robles, la ministra de Defensa, diciendo que el ejército no estaba para estas cosas ni para ayudar? Sin embargo, en el terremoto de Marruecos hay un corte donde ella perfectamente dice que lo fundamental es intervenir las primeras 24 horas. Sin embargo, nos tuvo aislados de una manera consciente durante casi 5 días, ¿no? Eso configura el tipo de crimen de lesa humanidad. Esa es la realidad de lo que se vivió aquí. Y una cosa, por mucho que hayan intentado imponer ese relato, al final se rompen las costuras y la verdad estalla. Y salió Yolanda, esta chica, Yoli, que tú mencionabas, con valentía, y a pesar de que los medios han intentado acallarla, ¿sabes lo que se ha conseguido? Que se haga viral su intervención, porque es la que conecta con el sentir real de los valencianos. Que sabemos perfectamente que Mazón pudo ser un incompetente, una persona que no estuvo a la altura, que le sobrepasaron las circunstancias, pero la realidad que más duele a los valencianos fue el abandono alevoso y deliberado que sufrimos en ese día. Y perdona si me he extendido, pero necesitaba también contar. Me parece que es muy didáctico. Lo que pasa es que yo tengo dudas de si este mensaje, que los confidenciales lo tenemos claro, que la gente informada lo tiene claro, llega a la mayoría de la población. Porque a mí me cuesta mucho entender, Carlos, tú antes hablabas de que son unos genios en la manipulación de la imagen pública. A mí me cuesta mucho entender que, a pesar de todo, decenas y decenas de víctimas estaban ahí dándole el parabién a Sánchez y a todos estos, los que eran culpables, los que colaboraron en la muerte de sus familiares. Me cuesta entenderlo. No sé qué hacían ahí, no lo comprendo. ¿Tú lo entiendes, Carlos? Mi humilde opinión. Primero, he dicho en este programa, y más de una vez, que a mi juicio Mazón tenía que haber dimitido ya. Digo también que no entiendo cómo Feijóo mantiene este agujero en su línea de flotación que tanto daño le puede hacer en unas elecciones generales. Creo que es un error. Tercero, yo no le llamo funeral a lo que pasó hace un par de días. Fue un homenaje organizado por Moncloa pretendiendo hacerlo para todas las víctimas, pero hay algo de mucho más calado y espero la opinión de Julio sobre lo que voy a decir. Aquí ha habido una operación de laboratorio propia de Goebbels. No hay nada más útil que ante familias desesperadas por el dolor, por haber perdido a su padre, a su madre, a su hermano, a su hijo, a su amigo, a su vecino. No hay nada más útil que fijarle un objetivo y marcarlo como culpable. Porque esa gente, todo el dolor que tiene dentro, tiene contra quién explotarlo. Y el Partido Socialista ha montado, Moncloa ha montado una estrategia para que ese dolor en forma de odio, que yo puedo entender por parte de las víctimas, tiene un objetivo, que es la figura de Mazón. Y todos le llaman asesino. Y después algunos también le echan la culpa a Sánchez. Suscribo lo que decía Julio. Hubo un abandono por parte del Estado que se cubrió con el epitafio: si necesitan ayuda, que la pidan. Esta fue la tarea de Moncloa. Pero ojo, los laboratorios goebbelianos de Moncloa funcionan. Y hoy hay mucha gente convencida en la calle de que explotando contra Mazón está aliviando su dolor interno. Me avergüenzo de los medios de comunicación que, para profundizar en esto, utilizan el dolor de víctimas, reproduciendo imágenes. Y usted vio cómo su padre se hundía en el lodo y sacaba la mano para intentar... Pero ¿qué necesidad hay de reverdecer todo ese dolor? No tendrán bastante con el dolor que ya están sufriendo realmente. Pero la factoría de Moncloa no se para en barras. Les importa un carajo generar mayor dolor con tal de buscar un objetivo electoralista, político, vergonzante, un asco de política, que es lo que están haciendo desde Moncloa. Bien, estoy de acuerdo contigo, Carlos. Es una estrategia de marketing relativamente sencilla que se basa en el condicionamiento clásico, ¿no? Generar una imagen de dolor, de personas que han sufrido, que es repugnante utilizarlo después con un cálculo político. Inmediatamente asocian la figura de Mazón y así van estableciendo
ese binomio, ¿verdad? Bueno, como decíamos antes, las negras, el lado siniestro, el lado oscuro juega, claro, y tontos no son, saben mover las piezas. Pero aún así, con todo, solamente si le prestamos atención a las encuestas electorales serias, a pesar del bombardeo atroz que hemos sufrido, no parece que esto le esté dando unos grandes resultados, ¿eh? El resultado es más bien magro, porque no solamente no consiguen lo que pretendían, sino que a pesar de esas circunstancias tan adversas, esa campaña atroz contra Amazon, que viene tanto por fuego amigo como por fuego enemigo, resulta que el PP más o menos se mantiene, crece Vox, el PSOE baja, y Compromís sube un poco, pero al final las cosas siguen quedando como están e incluso hay un incremento de lo que podríamos llamar el centro derecha, ¿vale? O sea, no es inmune. A ver, la población valenciana sabe lo que vivió, por mucho que le vengan a decir y por mucho que este partido socialista, que creo que te va a gustar este adjetivo que le voy a poner, Carlos, no lo he oído nunca, pero se me ha ocurrido ahora mientras estábamos hablando y mientras te escuchaba a ti. El Partido Socialista es un partido necrófago, es decir, vive de los muertos. Cuando no los matan ellos, resulta que los aprovecha, pero necesita vivir en ese entorno. Todos sus momentos y toda su historia está jalonada de momentos muy dramáticos donde ha habido muchos muertos de por medio. En esta ocasión no iban a dejar pasar precisamente la oportunidad de aprovecharlos, pero yo no les doy tampoco esa capacidad omnímoda de controlarlo todo. Si, como bien decía antes Albert, que debe estar bien informado, los asesores son Crispín o el señor Smither, es decir, Bolaños, y estos personajes solo podemos pedir una cosa, ¿no? Las personas que estamos por la nación, que no cambie de asesores, porque el nivel de medio pelo de estos asesores, pues es el que es. No tenemos ahí ninguna lumbrera, ni ningún candidato a premio Nobel. Estamos de acuerdo. El señor Sánchez, el doctor Sánchez, ¿no fue también nominado o eso nos hicieron creer al premio Nobel? No, pero quiere serlo. Y de hecho hoy hemos empezado el programa explicando un plan secreto que ha dejado de serlo y que ha puesto en marcha Sánchez con Margarita Robles para enviar el ejército a Gaza, el español, como si fueran cascos azules de la ONU, con la ayuda de Hamás y de intermediario Bildu. Pero bueno, de esta historia ya hablaremos. Dejadme seguir con la Dana. Me quedo con lo del PSOE, es un partido necrófago que vive de los muertos. No puedo estar más de acuerdo, Julio. Escuchen sobre el funeral o esa cosa extraña que vimos. Habla Justa, Fernanda, Maite y Fernando. Un saludo muy fuerte a esa señora que se levantó y les dijo lo que es realidad, pero sinceramente yo hubiese cogido después de haber hecho eso y me hubiese ido de la presencia de esa personal, no hubiese seguido a su lado. Si yo llego a tener un familiar que muere en esas condiciones, no voy a la pantomima que han hecho, porque para estar rodeado de cínicos me quedo yo en mi casa tan a gusto recordando a mi familiar. Cuando me acerqué a la Ciudad de las Ciencias para ver pasar la comitiva, bueno, el galgo de Paiporta pasó igual, con los cochazos a toda pastilla, y luego el coche de los Reyes, pero menuda movida con la cantidad de policía, era tremendo, era cada 3 machos un policía. No nos dejaron acercarnos al borde de la acera. Puede ser que sea yo que he visto que la gente de Valencia, las personas que han perdido familiares, ninguno gritara al rey y a Pedro Sánchez, que todo fuera para Amazon. Hemos llegado a un extremo de que ya también se escogiera quizás a la gente que fue al homenaje. Sin duda, ya se lo he dicho, 6 asociaciones cercanas al PSOE fueron colocadas en primera fila y Yoli, la chica que gritó, la invitaron a las 4:30 de la tarde y a regañadientes. Amelia me dice que el mismo día 29 de octubre, 12 del mediodía, me acerco al Ayuntamiento de Montserrat, en Valencia, habían anunciado un minuto de silencio. No éramos ni 30 personas, ni siquiera estaba el alcalde ni ningún concejal.
y nadie dijo ni una sola palabra. Es penoso esto, ¿eh? Y sobre la actitud de los militares, que aquí hemos tenido mucho debate con militares que demostraron que la orden llegó de Moncloa y por eso no actuaron. Fran, Rafael, Marc y Fabián. Yo tenía el ejército como un pedestal, pero me ha defraudado totalmente el ejército, totalmente. Además, este año ni he presenciado el desfile, ni quiero presenciarlo, porque no se merecen ni eso. Habrá gente que habrá ido, yo lo veo, yo sé seguro que habrá ido gente por sus medios y habrá ido, pero que el ejército no se haya movido, que un capitán no... Y yo conozco muchos militares, no quiero llamarlos porque paso completamente. Los mandos militares son culpables de que haya habido tantas muertes. Eso se sabía. El ejército, los jefes, coroneles y sobre todo generales, se podían haber saltado la orden porque primero están para ayudar al pueblo, no solamente en caso de guerra, como está dicho en el programa, no, para todo. Y tenían que haber saltado la orden y el rey, exactamente por otros canales, podría haber hecho lo mismo, que es el capitán general de los 4 ejércitos. A mí me ha extrañado mucho el comportamiento de la Legión. En el ejército normalmente la Legión es un cuerpo un poquito aparte. Nunca ha dejado a nadie atrás. Me extraña que hayan seguido las órdenes de no moverse. Me ha decepcionado, ¿eh? Hay un cartel que corre por Valencia, no sé si lo has visto, Julio, que se ve la cara de todos, Sánchez, Mazón, Margarita Robles, Teresa Rivera, la delegada del gobierno, y pone "ya no engañáis a nadie". Seguro que lo habrás visto, pero es muy adecuado, ¿no? No sé quién lo ha hecho ni quién lo firma, pero ese es el objetivo. Yo espero que tengas razón, Julio, que haya calado más adentro de los valencianos de lo que aparentemente dicen los medios de comunicación. Lo veremos, ¿no? Esperemos que sí, porque no se puede tapar el sol con un dedo, ¿sabes? Y lo que pasó aquí fue tan grande, tan inmenso, tan catastrófico, tan terrible, tan calamitoso, que venir aquí con narrativas y estrategias de marketing, bueno, afectarán al sector que tú quieras, ¿no? A lo mejor a otros niveles, pero a los que vivimos y hemos estado cerca. Y además, insisto, yo tengo un gran amor por nuestro país y por los distintos pueblos, sensibilidades, culturas que lo conforman, pero los valencianos, por una razón histórica que sería meternos ya en otra cuestión, y Carlos la conoce también muy bien, tenemos un carácter bastante independiente, ¿sabes? En fin, por historia, por conformación incluso a nivel económica, pequeños propietarios, artesanos, artistas, etcétera, tenemos como norma general un criterio bastante independiente, sin menoscabo de lo que es el país. Los valencianos hemos dado artistas, genios, etcétera, y esta parte diríamos que nos hace un poquito menos vulnerables a la manipulación masiva. Y en cuanto se nos da la ocasión, ya viste lo que pasó en Paiporta, ya viste incluso, a pesar de todas las medidas de control, a Yolanda, a esta que ha hecho viral su vídeo, le pusieron hasta 6 escoltas para controlarla en todo momento. 6 escoltas hasta cuando iba al servicio. O sea, imagínate, bueno, es igual, no pudieron callarla. Y no solamente no pudieron callarla a ella, sino que hay planos donde se ve claramente que si había, vamos a hacer un porcentaje, de 100 personas allí, 30 se levantaron y aplaudieron y dijeron viva y muy bien. Es decir, no pueden acallarlo. Y eso que seleccionaron, al final, insisto, la verdad emerge. Por supuesto que yo tengo confianza en que esto no quedará impune. Ojalá. Nuestro Guillermo Hernández estuvo ahí, volvió al lugar. Hay muchos voluntarios, como Guille, que vive en Madrid, que cogieron y ese día, el aniversario, no para ir al funeral, sino para estar con los amigos que hicieron en el lugar, volvieron al lugar de los hechos. De la Dana de la Gota Fría no nos olvidamos. Raúl Santos y Ana desde Utiel. 3 días después, creo que fue, me entero que habían venido cientos de policías voluntarios. Cuando yo me entero que estos señores, algunos estaban durmiendo en los coches, después de estar limpiando barro, no tenían ni dónde ducharse. Se me ocurre, cuando yo me entero de esto, y quiero hablar, ¿quién coordina esto? Me ponen en contacto con una mujer policía nacional, que además es psicóloga, no voy a decir su nombre, por supuesto, y me dice lo que hay. Se me ocurre que hay conventos de frailes
uno, los dominicos en Torrente, y otro, las hermanas del Cister en Benaguacil. Llamo a ambos conventos y después de un rato consigo cerca de 200 camas. Esto no lo pudo hacer ni un concejal, ni un alcalde, ni uno de los miles de parásitos que tenemos en las instituciones. Tan difícil es mapear las torres de ciudad. Cuando se hace una obra se saca un permiso y se puede ubicar una grúa torre, por ejemplo. Tan difícil es esos obstáculos, esos edificios altos, estar mapeados y entonces introducirlos en el sistema de navegación aéreo que utiliza un avión, una avioneta o un helicóptero, y que en caso de emergencia puedan volar, ya no a ciegas, sino perfectamente integrado en el radar, donde hay donde están ubicados esos obstáculos que no son móviles. Estabais hablando de que llegaron con Iker y todo, que llegaron la ayuda tarde. No es que llegó tarde, es que cuando llegó lo que mandaron era surrealista. Te lo digo porque aquí es una zona de agricultores y enseguida la gente se tiró, ya lo sabéis, pero aquí aún más que en Valencia, claro, porque es más una zona más agrícola. Cuando ya mandaron los militares, ¿vale? Vinieron con camiones. Y ellos cogían con las palas, los agricultores les echaban a los camiones del ejército, les echaban todos los enseres que se iban sacando a la calle, ¿no? Todos los muebles, todos los trastos que estaban llenos de barro. Y se tenían que ir a un descampado que era donde se tiraba toda la basura, ¿vale? Donde se iba almacenando todo allí. Pues los mandaron con camiones que no llevaban volquete. Esos militares tenían que bajar todos los trastos a mano, a empujones. Lo de Raúl, Carlos, es decir, que un ciudadano llame a los conventos y consiga 200 camas para que los policías sin uniforme, porque no les permitían ir con traje privado, no durmieran en los coches. ¿Cuánto funcionario, cuánto concejal, cuánto alcalde no se le ocurrió hacer nada? ¿Cuántos asesores de Mazón? ¿Cuántos de la delegación del gobierno? Y tuvo que ser Raúl, un vecino. Pero ¿qué políticos tenemos en España? ¿Qué les enseñan para ser político? Es que yo, Albert, yo me creo profundamente el dolor de las víctimas, de sus familias, de sus amigos. Me creo la rabia que tienen que sentir muchos de ellos. Es que perder un hijo es algo muy duro, perder un padre es algo tremendamente duro. Pero no me creo para nada el dolor de los políticos, y mucho menos de los políticos que tienen que ver con Pedro Sánchez. Es que no podemos olvidar que hace un año, al día siguiente, cuando ya los muertos se contaban por centenas, Sánchez convoca un pleno en el Parlamento para dar el golpe en Televisión Española. Y diputados socialistas de Valencia no estaban en Valencia, estaban votando el golpe de Estado a Televisión Española en el Parlamento de Madrid. No existe ese dolor de los políticos, existe el dolor real, las familias, los amigos, pero el dolor político no existe. Existe la estrategia de la tensión, nos conviene la tensión, por eso alteran las calles. Mira, si tú fueras jugador de un equipo de fútbol y el equipo contrario tiene un delantero centro que falla todo, que no da una derechas, que no, lo más cerca que tira de la portería es a 50 metros, yo estoy seguro de que tú no vas al entrenador contrario y le dices, oye, cambia a este 9 que este no nos mete ni un gol. Eso no lo haría nadie. Claro. Mazón, si fuera tan catastrófico para el Partido Popular, lo inteligente por parte de Compromís y del PSOE sería callarse, que lleven a este, que es muy malo, que no lo quiere nadie, y perderán las elecciones. Es una contradicción, pero lo que buscan es generar tensión, romper las calles, sacar a miles de personas, unas bien intencionadas, otras equivocadas y muchas engañadas, para generar ese ambiente de tensión. Y vuelvo a repetir, a mi juicio, Mazón tenía que haber dimitido. Y estoy convencido de que si Mazón tuviera una carrera profesional solvente fuera de la política, él mismo hubiera... Porque no creo que sea culpable de la muerte de nadie. Responsable, quizás sí, que lo ha explicado muy mal. La comunicación de Mazón ha sido catastrófica. Si se tiene que ir, a mi juicio, es por inepto, pero no por asesino. No por criminal, pero ¿qué cosas están diciendo? Que están insinuando que Mazón quería que muriera esa gente. ¿Quién es el loco, el sinvergüenza que puede hacer esa afirmación? Dicho lo cual, a mi juicio, cuanto antes se vaya Mazón, mejor servicio le presta a Valencia
y por ende al Partido Popular Valenciano. Julio, para acabar. Sí, para acabar, dos reflexiones al hilo de lo que decía este clarividente oyente, ¿no? Por un lado, el fallo sistémico, ¿verdad?, de lo que sucedió en Valencia, ¿no? Dice, ¿qué políticos tenemos que a nadie se le ocurre? Vamos a ver, ¿cómo son elegidos? ¿A quién ponemos en puestos de decisión en una empresa que funcione o quiera funcionar? Es el mérito, no es otra la razón. Aquí resulta que es únicamente los méritos que hacen dentro de la estructura partidaria, no las capacidades y competencias. ¿Qué puede salir mal si colocamos a gente en puestos de decisión vital y resulta que no son ni competentes ni han sido preparados ni formados para ello? En cuanto el sistema se somete a estrés, entra en cortocircuito, que es lo que pasó en Valencia. En cuanto hay una exigencia por encima del promedio. Esa la primera reflexión. Esto demuestra el fallo sistémico del tipo de políticos que tenemos. De verdad hay que repensar la forma en que organizamos la sociedad y a qué gente ponemos al mando para resolver los asuntos de la comunidad. Y la segunda, de tipo individual y psicológico con respecto a Pedro Sánchez. Mira, al día siguiente de huir de Paiporta simulando una agresión que, por cierto, no fue, por lo menos no le llegó a él, porque le llegó una caña a uno de sus guardaespaldas, nunca a él, pero es un farsante hasta en eso y no tiene ni la hombría ni la decencia de caminar, no se deja llevar en esas imágenes como si le hubieran dado como víctima. Al día siguiente viene de una zona donde dicen que hubo 227 muertos, según nuestra estadística 237, que yo no me creo, porque gente que vive y que yo conozco allí, solamente lo que me contaban que vio supera con creces esas cifras. Es igual. Vino de una zona donde había una catástrofe de proporciones, cataclísmicas, terribles. Lo primero que dice en una comparecencia es, yo estoy bien. Es decir, eso te da la medida de la empatía del personaje. Es un psicópata, si lo queremos ver así, que hemos colocado. Es un país que de alguna manera revela su debilidad cuando coloca en puestos de decisión y de poder máximo a una figura como esta. Amigos, ha sido un gusto teneros esta mañana y ayudarnos a la reflexión. Los programas que hacemos no se borran, que esto me lo dice mucha gente. Yo espero que de aquí muchos años, cuando otras generaciones hayan olvidado lo que pasó el 29 de octubre en Valencia, vean y escuchen reflexiones como las vuestras para entender la verdad de lo que pasó, porque seguramente nada de esto se escribirá en los libros de historia, ya lo sabéis, ¿no? La historia oficial será otra. Julio Bronchal, Carlos Marcos, un placer. Gracias, amigos. Me vas a permitir que me despida diciendo Visca Valencia y viva España. Visca y viva. Un abrazo, amigos. Nos vamos a la redacción. Susana Gasc, últimos mensajes. Aquí estamos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial. Un saludo para los confidenciales, que sabemos que estáis en todas partes del mundo y que nos vais enviando esos mensajes tan interesantes. Dice Rosa que España tiene un presidente que nunca ganó las elecciones, se las robaron con el sistema que recibieron de Venezuela. Francesca nos saluda también, dice que hartazgo de políticos, menos funerales de postureo laico y mejor prevención y gestión de las tragedias para salvar la vida. Un recuerdo y un saludo para todos los colaboradores. María dice que los venezolanos hace años que sabemos que Zapatero era de facto el canciller del cártel de los soles, presuntamente. Ahora por fin va saliendo todo poco a poco. También Kenai dice que desde Polonia estamos escuchándote, pues estamos de vacaciones. Gracias por informarnos de todo el tema de Galgo de Paiporta y Zapatero. Es todo un despropósito lo que está pasando. Ojalá acaben donde tienen que estar. Un abrazo y siempre agradecidos por la labor tan valiente que estás haciendo. Dino dice que esa jueza seguramente no va a investigar la negación de auxilio. Debería ser cesada, ¿no? O encarcelada. Qué poca vergüenza. ¿Cómo puede consentir estas actuaciones? Nos pregunta. Iguachi dice que entre todos la mataron y ella sola se murió, que los reyes están muy decepcionados con él y que los gobernantes que nos han tocado también le decepcionan. Lo mejor de España, sin duda alguna, son los ciudadanos. María dice que no,
En España sí que tenemos conciencia de quién somos. Lo que pasa es que tenemos un gobierno socialcomunista del PSOE, de los de Sumar, de Podemos, de Bildu, de los independentistas, que puede salir bien con esta tropa. Así llevamos 8 años aproximadamente. Y Carmen, y esta es la última, los argentinos han tardado 100 años en despertar. Esperemos que los españoles no tengamos ese letargo. Ojalá. Aquí lo dejamos, Albert. Recordar que tenemos nuestros canales de información que están activos durante todo el día. Muchísimas gracias. Gracias, Susana Gasque, en la redacción. Y miren, al día siguiente del aniversario de la Dana, nuestro colaborador desde Benetúser, el amigo Alejandro Alonso, grabó esta reflexión. Hoy, 30 de octubre, muchos valencianos nos levantábamos así. Imágenes Así, de la riada y del con barro. el silencio, del daño y el dolor de una riada que terminaba de pasar hace horas por nuestras casas y la sensación de haberlo perdido todo. Al mismo tiempo nos levantábamos con la ilusión de que las instituciones públicas vinieran a ayudarnos. Instituciones que ninguna estuvo a la altura y todas fallaron. Nos abandonaron todas. Una ilusión que se marchaba y iba dejando espacio a la esperanza de ver como centenares de miles de ángeles procedentes de toda España, esos voluntarios que vinieron con el único propósito de ayudar a los afectados. Una ilusión que a día de hoy sigue estando. La fuerza de la gente, del pueblo, ayudando sin tener en cuenta que ningún político participara en ello porque sabían que no les interesaba o eran incapaces o eran inútiles. Eso es una fuerza imparable. Esa semilla ha de germinar para cambiar la forma de gobernar de este país, la forma de elegir cargos públicos, la forma de llegar a la cumbre de los partidos, que siempre llegan los peores. Hay que terminar con ello y el germen está ahí, en el barro de Valencia, no lo olviden. A partir de ahí hay que reconstruir este país e intentaremos ayudarle a los que sean capaces de apoyar una idea así para que esto no vuelva a ocurrir. Me van a permitir, hay héroes en la historia y hoy un montón de mujeres heroínas nos esperan con Paco Álvarez, en nada, en segundos. Estás escuchando Castellón Confidencial. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy Catalán. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Sé que muchos de ustedes ya están esperando que llegue el viernes para escuchar esta lección magistral de historia. Nuestros héroes confidenciales, anónimos, abandonados, nos propusimos, y fue idea de un oyente de Alijandan, nos propusimos saber la historia de muchos héroes españoles que no aparecen habitualmente en los libros de historia.
y nos llevamos unas alegrías magníficas. Paco Álvarez, historiador, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí y otro viernes hablando de eso, de nuestros héroes confidenciales. Oye, tengo mensaje, tú preguntabas el otro día hablando de Martín Álvarez, de ese héroe, que se habían comprometido el ejército a poner siempre su nombre a un buque de la Armada. Bien, pues me informa un oyente que el buque de desembarco L-12 Martín Álvarez, claro que existió, pero fue dado de baja en 1995. No le consta que ahora tengamos ninguno. ¿Cómo se olvidan de estas cosas, Paco? Pues no debería, y mucho menos la Armada, que tiene un magnífico servicio de historia, con lo cual, mira, aparte del Museo Naval, con lo cual, pues desde aquí instamos a la Armada a que devuelvan y a que cumplan las ordenanzas de la Armada y vuelvan a poner el nombre de Martín a un buque, que es muy fácil, o sea... Total. Bueno, hoy, señores, prepárense y especialmente, señoras, prepárense. Porque la historia de héroes de hoy son heroínas, y no es una. Son todas las mujeres de Palencia, salvadoras de Castilla, me dices en el siglo XIV. Esto me lo has de explicar, Paco. Sí, esto es una historia, es una de nuestras preciosas historias, ¿no? Pero bueno, de cómo a partir incluso de una derrota pues surge este heroísmo y todo eso. La cuestión, por decirlo en pocas palabras, es que las mujeres de Palencia vencieron a un ejército inglés en el siglo XIV. Así, como te lo digo. No me puedo creer. ¿Cómo fue esto? Explica. Pues mira, vamos a ver, era, pues eso, corría el siglo XIV y entonces Juan II de Castilla, que estaba casado con Beatriz de Portugal y había muerto el rey portugués, entonces dijeron, bueno, pues nosotros tenemos derecho al trono portugués y hicieron una guerra contra Juan de Avis, que era otro pretendiente al trono portugués. Mientras tanto estaba Juan de Lancaster, que es una guerra de 3 Juanes, como verás, es un poco lioso, pero bueno, luego lo vamos a entender. Juan de Lancaster estaba casado con una castellana y entonces él se creía también con derecho al trono castellano. Y entonces desembarcó un ejército inglés, digamos, a la retaguardia del ejército castellano para hacer valer sus derechos mientras el castellano intentaba hacer sus derechos en Portugal. ¿Qué pasó? Pues que hubo una batalla, la de Aljubarrota, en la que Castilla perdió ante Portugal y se había llamado a los hombres de todas las ciudades, con lo cual pues nos habíamos quedado sin ejército y con un ejército inglés en la retaguardia que estaba buscando qué ciudad tomar y vieron Palencia y dijeron pues aquí mismo. Por favor, es decir, no había nombres, estaban todos en filas y solo quedaban mujeres para defender la ciudad. Así es. Entonces el ejército inglés llegó hasta las puertas, pero ya era de noche y dijeron, bueno, vamos a quedarnos aquí y ya mañana por la mañana tomamos la ciudad, porque oye, es más complicado de noche. Pero claro, no contaban con que las chicas son guerreras. Y entonces las mujeres palentinas, viendo la cuestión, dijeron, si esperamos a mañana, estos van a tomar la ciudad. Entonces lo que vamos a hacer nosotras es atacar el campamento inglés esta noche y expulsarles. Y así fue. Las mujeres palentinas se armaron y de noche atacaron el campamento inglés. Estamos hablando de un ejército medieval, o sea, una panda de brutos, imagínate. Pues las mujeres, con mucha, bueno, hubo evidentemente muchas bajas, pero aún así ganaron a los ingleses y cuando amaneció los ingleses se fueron corriendo hasta el mar y no volvieron nunca más. Y así las mujeres de Palencia salvaron la ciudad y salvaron pues el honor totalmente. La historia es magnífica. Además, parece que de noche muchos estaban borrachos, sí, algunos claro, sí, sí. Estaban en condiciones ingleses que necesitaron ganar. Pero ¿cómo en la historia no se habla de ella constantemente? En Palencia, supongo. Pues
En Palencia sí. De hecho, en el himno de la ciudad de Palencia se dice: en tus muros se estrella Lancaster, triunfa de él la mujer palentina. Y aparte de eso, el rey Juan de Castilla las nombró a todas las mujeres palentinas para siempre caballeros de honor y les otorgó dos derechos. Uno, el de no tener que inclinarse ante ningún rey de Castilla ni de España, derecho que todavía tienen, y de portar una banda dorada y roja que todavía llevan en las fiestas y todo lo demás, como muestra de la valentía y de su gesta. Es impresionante. O sea que si va el rey Felipe, allí las mujeres de Palencia no han de bajar la cabeza ante él. No, tienen ese derecho adquirido desde el siglo XIV. Y además, esta guerra tuvo otra consecuencia muy importante en nuestra historia, que no se suele decir, que es que, claro, al final pues se hicieron las paces entre los Juanes, al menos entre Juan de Castilla y Juan de Lancaster. Entonces, ¿cómo se hacían las paces entonces? Pues casando a los hijos. Entonces, claro. Enrique se casó en Palencia, de hecho, para recordar la hazaña de las mujeres palentinas, con la hija del rey inglés, con Catalina de Lancaster. Y entonces, estos, Enrique y Catalina, fueron, cuando se casaron en Palencia, para celebrar lo de las mujeres palentinas, como digo, fueron nombrados los primeros príncipes de Asturias de nuestra historia. Eso fue... Sí. Eso fue en 1388, hace 637 años. O sea que desde entonces... A la princesa de Asturias actual y a los famosos premios que todo el mundo conoce en el mundo. Exactamente, que dimos la semana pasada. Pues de ahí viene, de esta gesta de las mujeres palentinas, de esta boda que tuvo lugar en Palencia entre los que serían los futuros y los primeros príncipes de Asturias, en este caso. Una tregua, una paz entre Inglaterra y Castilla. Y una paz ganada por las mujeres de Palencia, por las narices que le echaron. Sí. ¿Han visto ustedes sellos conmemorativos, fotografías actuales? Porque cuando sale el traje típico de la mujer sigue con esa banda dorada, ¿verdad? Oye, tanto hablar de feminismo ahora en este gobierno, y a estas mujeres no las recuerda nadie, ¿eh? Qué tremendo. Absolutamente no, fíjate que te hagan un sello es un poco lamentable. Pero bueno, en Palencia las recuerdan, aquí las recordamos y desde luego son una muestra de cómo son las mujeres españolas, de que venga un ejército inglés, que venga. Es una maravilla. Fíjate qué películas habría, qué series habría sobre estas historias medievales, las mujeres ganando un ejército, eso, de borrachuzos ingleses, bestias que habían desembarcado en Galicia. Bueno, una maravilla, una historia para contar. No se ha hecho película, que sepamos, algún libro, pero que sí, ¿has averiguado? Sí. Algún libro hay por ahí, pero no quiero decir, no cuenta la historia, pero no es sobre la historia. Yo creo que hay que en Palencia estoy seguro que habrá bastantes más libros y cosas que no conocemos sobre ellas, pero desde aquí, pues oye, amigos de Netflix y todo lo demás, hacer películas sobre mujeres empoderadas de verdad, no de broma. No como las de ahora. Bueno, enhorabuena. Las mujeres de Palencia, heroínas este viernes de nuestra historia confidencial. Muchas gracias, maestro. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta ahora. Ustedes sí que son héroes que aguantan con esfuerzo cada día este programa y sus informaciones, aunque a veces se enfaden, pero es mejor vivir abriendo los ojos que cerrándolos, no tenga duda. Gracias, Fran, por tu mensaje. Muchísimas gracias por tu trabajo. La verdad que te la estás jugando y te valoro lo que estás haciendo de verdad. Valoro todo lo que estás haciendo tú y tu equipo, pero principalmente tú, que estás la cara y que sé que te la estás jugando en muchos casos. Y también he dado las gracias por el documental, porque el documental yo ya lo he visto 4 veces. El documental es una barbaridad. Me dedico al mundo audiovisual. Gracias, y sobre todo aprovechad el fin de semana para ir a Amazon y echar un vistazo al documental Riadas. O si no, si estáis fuera de España, podéis ir a nuestro digital castillonconfidencial.com
y ahí también podéis ver el documental, al menos parte de él. Amigos, gracias por los mensajes. Gloria, un beso. Cada día la verdad es que yo es lo que hago, nada más levantarme, poneros para escucharos. Es una información siempre para mí fiable. No me podéis decir nada mejor que eso. Un beso. Gracias María Teresa Nieto y Joliet Verónica da Silva por sus donaciones. Muy agradecido. Y a Eli, porque no deja de cantar, aunque esté un poco triste esta semana. Hoy no puedo escuchar el programa porque es que me da hasta ganas de llorar. Pero bueno, si tú lloras por Valencia, eres facha sin decencia. En vez de convocar ayuda, te sentencia. No tiene alma, solo muertos. Los españoles pagan sin derechos. Ponerle música alegre a esa letra es difícil, ¿eh? Bueno, y la IA, me la han mandado varios de ustedes, hace posible ver la detención de muchos miembros del gobierno. Vean. Coldo, detenido, Ábalos, detenido, y Marlaska, y María Jesús Montero. Bueno, igual algún día lo vemos, Puigdemont. Están todos, bueno, hasta Begoña Gómez, y Sánchez. La IA es capaz de todo, es maravillosa. Y Merche me ha mandado una canción por inteligencia artificial, la ha elaborado Gloria R. Y yo creo que es de las canciones más preciosas que se han escrito a las víctimas de Valencia. No fue solo la tormenta, fue la falta de humanidad, fue la omisión del que manda, fue el desprecio a la verdad. Ay, Valencia, tierra noble, de azahar y dignidad, te dejaron sola y rota, pero no te harán callar. Y cuando el agua vino el pueblo sin mandato, sin órdenes ni medallas, solo el alma por contrato. Trajeron pan, ropa y mano, sin promesas ni color. Parece una maravilla y la vamos a colgar en el segundo canal. Confidenciales Castillón se llama el segundo canal. Suscríbanse porque a veces nos han cerrado porque no les gusta lo que decimos y entonces emitimos desde ahí. O sea, deberíamos estar todos suscritos ambos, ¿de acuerdo? Confidenciales Castillón, colgaremos esta canción ahí. Y hoy tenemos, que es viernes, mensaje de Abraham Gómez, nuestro genio desde Tenerife. Tiene que ver, me cuentan, con el robo de la jojoya en París, en el Louvre. Hola, ¿cómo estamos? Pedri, ¿tú fuiste al Museo del Louvre? ¿Tú fuiste al Museo del Louvre? No, no pasa nada si fuiste, de verdad. Porque salió por la tele una cosa que yo pensé, eso es él. Eso es él, porque entraron en el primer piso de arriba. Fue todo como muy progresista, porque entraron, se llevaron ahí unas cositas que tenían que coger ellos prestadas y además dejaron rastro. Se les cayeron por el camino y digo, eso va a ser él, porque Pedri siempre está dejando rastro. Si no fuiste tú, no pasa nada. Yo no tengo nada en contra de que tú vayas a París, porque la gente tanta tontería. A nosotros nos encanta que tú vayas a París. Vete a París, vete a París. Y disfruta allí, en el Sena y en el donde te dé la gana, ¿sabes? Pero es que el perfil me sonó. Y si no fuiste tú, la verdad es que la idea es buena. Yo la copiaría. Cópiala, porque la idea de tú coger una grúa, tú piénsalo, tú vas con un coche, un Peugeot, coges una grúa, le pones encima y entras, miras al balcón que quieres entrar y entras. Nosotros siempre te hemos tenido las ventanas abiertas, siempre. Mira mi cabeza, siempre. Pues tú entras, no hace falta ni que toques, tú empujas para adentro y te recibimos y ya está. Y es mucho mejor lo de tú robar en donde quieras que estar ahí nosotros con burocracia y con papeleo, porque al final va uno a la administración y se pega 2 años resolviendo unos papeles, después dárselo a Pedro que suba él directamente. No, el otro día una amiga mía tuvo que hacer como un programa que tienen para cobrar una factura en los ayuntamientos y el programa es por ordenador y aquello no, de verdad.
Están los cálculos que se hacen matemáticos para tratar de entender cómo funcionan los agujeros negros y el programa de factura de los ayuntamientos. Es un misterio, es un misterio. Digo, eso lo ha inventado alguien de un partido pobrero, el Partido Socialista Pobrero Español, seguro, porque eso no hay quien lo entienda, ¿sabes? No lo entiende. Entonces yo prefiero que tú subas con la grúa, los chicos se quedan contentos porque ellos nunca han visto el hombre del saco. Esa es otra cosa, tanta imaginación, no hay que darles realidad. Que lo vean, que sepan cómo es y que sepan además que te queremos, porque nosotros siempre te hemos querido. El otro día salió una encuesta, decía, del PIS decía 9 de cada 3 españoles te quieren, Pedro. 9 de cada 3 españoles te quieren. No, perdón, era al revés, era 3 de cada 9 españoles quieren té. 3 de cada 9 españoles quieren té. Sí, porque estamos secos. Entonces tú entra por donde quieras para arriba, tráete a Yoli, que ayer dicen que tuvo un lapsus ella, que dijo no sé qué, de que había corrupción para el rato, y digo, yo creo que es al revés, que ella toda su vida ha sido un lapsus, la madre dijo, acabo de tener un lapsus, y que ayer ella conectó bien ahí unos cables, lo que pasa que otra vez aquello se desenganchó pero bueno, por lo menos tuve ese ratito. Tráetela, que a mí me da pena. Tráetela y trae lo que quieras, a los de Separuns, Junts per Cat, Juntos por los Gatos. Mételos a todos en casa y que roben lo que quieran, de verdad, y nosotros tranquilos. Y luego te vas de vacaciones, porque después de robar hay que ir a descansar, como dice el dicho. Vete a la India, báñate en el Ganges, dale un traguito para que veas. No te va a pasar nada. Juntos por el Gato. Amigos, el lunes volvemos, como siempre. Si sucede algo, nos buscáis en redes sociales. Gracias por seguir en la trinchera con nosotros. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.